¿Qué tal? Buenos días. Vamos a platicar el día de hoy sobre absorción. La absorción es un proceso como tal en donde tenemos una molécula que queremos que interactúe con una superficie o con los poros de una superficie. Entonces vamos a tener dos materiales, el absorbato, que va a ser la especie que queremos que interactúe con un sólido, y ese sólido se llama absorbente. En este caso, el absorbente es una arcilla, ¿sí? Habrás escuchado que las arcillas tienen una tienen elevadas áreas superficiales, y esas áreas superficiales contienen, pues, es un material poroso, y es ahí donde ocurre la absorción. En ese sentido, te voy a platicar rápidamente sobre un reporte experimental, una práctica de laboratorio que llevé a cabo en la materia de catálisis y reacciones, que en su momento impartió el doctor Francisco Javier Sonpansin Morales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Te estoy hablando del año 2013. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro absorbente. Aquí puedes notar, pues, claramente cómo es esta relación. Lo que hacemos es colocar diferentes concentraciones, ¿sí? De un compuesto, en este caso el 2,4D. ¿Y qué hacemos? Hacemos un barrido de longitud de onda para conocer la absorbancia. Entonces nosotros lo que tenemos que visualizar es una señal o un pico que sea, pues, de alguna manera altamente sensible a los cambios de concentración. Por ejemplo, aquí a diferentes tiempos vemos que algo le va ocurriendo a la molécula, ¿sí? A diferentes tiempos estas bandas se hacen más pequeñas, ¿sí? Y si lo vemos, pues, a diferentes concentraciones, esto tiene un valor relativamente, pues, diferente. Aquí llegamos hasta 3,5, aquí llegamos a 3,7 más o menos, aquí llegamos casi a 4. Lo importante es observar que algunos picos van desapareciendo, fíjate, unos picos van desapareciendo llegando hasta esta parte. Y si estarás de acuerdo, en esta zona es donde hay una amplia sensibilidad, es decir, una longitud alrededor de 280 más o menos. Ahí hay una mayor sensibilidad. Estos de tiempos, pues quiere decir que se va haciendo una absorción, es decir, colocas la solución que contiene el absorbato, que es el 2,4D, colocas el absorbente, y por supuesto la concentración va a ir disminuyendo. ¿En dónde? En la fase líquida, porque en la parte de la superficie o en el absorbente, digamos, se está de alguna manera agregando el adsorbato, se está interactuando en la superficie del adsorbato. Y bueno, ¿para qué nos sirve toda esta parte? Pues como podemos notar aquí, vemos estos aspectos. También algo muy importante es la velocidad de agitación, porque ello nos va a dar, pues, de alguna manera, la transferencia de masa. Entonces, fíjate, seleccionamos una longitud de onda, como ya te comenté, la 282 es la más sensible. ¿Y qué hacemos? Tomamos los valores de absorbancia para cada concentración a esa longitud de onda y graficamos la concentración con respecto a la absorbancia. A esto le conocemos como una curva de calibración. Es muy importante hacer hincapié que esta curva de calibración se hace con la medida de que puedas tener una relación directa entre la absorbancia con la concentración. Así, por ejemplo, tú conoces la concentración y la absorbancia de muestras conocidas, pero ¿qué ocurre si en cierto tiempo de la absorción tú tomas una muestra? Evidentemente desconoces la concentración, pero sí vas a poder conocer la absorbancia, porque hay un equipo que se llama espectrofotómetro de UV visible y te va a dar el valor de absorbancia. Entonces ya lo único que haces es interpolar y conoces la concentración. O de esta ecuación lineal, X es la concentración y es la absorbancia. De aquí puedes despejar X.
como el valor de absorbancia menos el coeficiente, este caso es la intersección con el eje y B es la pendiente, entonces sería Y menos A entre dB, y únicamente tú te dedicas a encontrar el valor de la absorbancia o el valor de Y en un determinado momento. Entonces, te comento, esto es muy importante, hacer una curva de calibración, porque de alguna manera tenemos que correlacionar la concentración con la absorbancia. Y voy a regresar ahora al reporte como para poder explicarte cómo ocurre esa parte. Aquí tenemos la cuestión de absorción. No olvides que nosotros estamos haciendo absorción con D, es decir, una interacción entre la superficie y una especie A llamado adsorbato. No estamos haciendo absorción, donde tú puedes ver que nuestro componente o nuestra sustancia o el absorbato en realidad entraría a formar parte de otra fase, ¿no? Entonces ya conocemos qué es la absorción y cómo se lleva a cabo. Aquí tenemos un pequeño esquema experimental, ¿sí? En donde tú colocas una cierta cantidad de material, ¿sí? Una cantidad de tu absorbente, 1 gramo, 2 gramos, y colocas la solución con una determinada concentración. Entonces, lo único que te dedicas a hacer es tomar lecturas, bueno, tomar muestras y analizarlas por un espectrofotómetro. Vas a medir la absorbancia y, como ya te comenté anteriormente, con esa curva de calibración vas a poder calcular la concentración a un determinado momento, como lo puedes notar nuevamente aquí. Aquí tenemos diferentes velocidades. Te comento la curva de calibración y o vas a encontrar este estilo de concentraciones, es decir, partes de una concentración inicial y con el tiempo obviamente la absorbancia va a ir disminuyendo y puedes interpolar para de alguna manera conocer qué concentración le corresponde, y es evidente, esta concentración que se encontraría en la solución que tú estás colocando, pues el adsorbato va a ir disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque podríamos decir que va a tener una interacción, una adherencia con la superficie del sólido o del absorbente que estás utilizando. En sí corresponde a una parrilla que tiene multi espacios para llevar a cabo una agitación magnética. La velocidad de agitación es muy importante porque tiene que ver con los fenómenos de transferencia de masa. Tú ya sabes que entre más alta sea la agitación, pues vas a disminuir o vas a poder de alguna manera hacer menor la contribución a la difusión, y entonces te quedas con la convección. Entonces, en ese sentido, eso es una absorción. Te digo, aquí tenemos a diferentes concentraciones y después a diferentes velocidades de agitación. La idea es evaluar el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, ya que tenemos la curva de calibración, usamos esos valores de absorbancia en la longitud de onda determinada que trabajamos y podemos encontrar los perfiles de concentración. Con esos perfiles de concentración, nosotros podemos determinar para cada valor experimental una constante. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjate, aquí tenemos una ecuación con hojas de datos, es decir, nosotros, ¿cómo medimos la absorción con esta fórmula? ¿Sí? Una diferencia de concentraciones, aquí faltó, hay un error, aquí debe ser esa diferencia así multiplicado por un volumen, que es tu volumen de solución, con respecto a M, la masa de la arcilla, ¿de acuerdo? Y esa Q generalmente son mol mol, directamente aquí hay un volumen, debe haber una relación de volumen. Y fíjate, ¿para qué queremos esos datos experimentales? Bueno, pues hay modelos cinéticos. En este caso tenemos un modelo cinético que nos va a correlacionar cómo es el proceso. Con esos datos nosotros queremos calcular la constante cinética. Esa constante cinética generalmente se atribuye de primer orden
y nosotros tenemos que evaluar a partir de los datos experimentales este valor. Entonces, para ello utilizamos esta parte. Aquí hay otro modelo cinético, este es otro modelo que se conoce como isotermas de Langmuir o isoterma de Freundlich. Este tipo de modelos matemáticos de alguna manera correlacionan o te dan una idea de cómo está ocurriendo la absorción de tu adsorbato sobre tu absorbente. Y como puedes notar aquí, pues van a tener cierta configuración, pudiéramos decir matemática, cierto arreglo, pero todas ellas se van a tener que linealizar para, dentro de esa linealización, obtenemos la constante que buscamos. Todo aquí se utilizó en Origin 8.0, también se utilizó Excel para realizar las prácticas. Aquí tenemos una hoja de experimento, como hacemos este reporte experimental. Las ecuaciones de trabajo son las isotermas de Langmuir, las isotermas de Freundlich y las isotermas de Sips. Es un otro tipo de colaboradores o otro científico, y lo que tratamos es de correlacionar esas constantes. Lo que variamos en el experimento, pues fue el volumen de solución, la masa de catalizador, la velocidad de agitación para estudiar los fenómenos de transporte, y lo que estimamos, pues es la velocidad máxima de absorción, esa máxima, la constante de velocidad de absorción y la constante de equilibrio. El valor de n es una potencia que va involucrada en los modelos. Ya te expliqué cómo se llevó a cabo la parte experimental, pusimos 0,1 gramo. Cada 15 minutos tomamos muestras, analizamos en un espectrofotómetro de UV-Vis para obtener la absorbancia en una longitud de onda de 282 nanómetros más o menos, que fue el pico donde nosotros observamos que aquí está 282, hay una mayor de sensibilidad. Aquí tenemos rápidamente los gráficos que ya te había mostrado, la curva de calibración, ya como cambiamos de absorbancia a concentración, ya tenemos los perfiles, y aquí podemos ver rápidamente que diferentes concentraciones, la sensibilidad que tiene el material. Como podemos notar, entre menos cantidad de, de concentración de nuestro adsorbato, como interactúa, pareciera que es más rápida la absorción a medida que hay menor cantidad de adsorbato en el medio. Y cuando la concentración es muy alta, pues prácticamente pareciera que no hay absorción. Eso pues ya tiene que ver con nuestra superficie, ¿verdad? Probablemente 0,1 gramo es muy poca superficie, o probablemente nuestro sólido en realidad no es muy buen absorbente, que digamos. Entonces, pues esa es la parte principal. Ya tenemos las isotermas. Aquí ya con los modelos matemáticos, a cada serie de datos, a cada concentración, se calculó una constante y vemos más o menos cómo es la constante de absorción. Como puedes notar, la constante es más alta, o es, bueno, en este caso dice que es más pequeña, 600, que quiere decir que a 600 es más lenta la absorción, pero el material sería mucho mejor a 200, es decir, a 200 describe el mejor comportamiento. Entonces, podríamos decir que a 200 podemos trabajar todo de este tipo de ejercicios, bueno, todo este tipo de absorción. Y puedes notar que aquí tenemos la cantidad absorbida, aquí graficamos cuánto se absorbe. Aquí en esta parte solamente se grafica cuál es el perfil, pero si nosotros restamos a lo inicial, a lo que vamos teniendo en solución, pues vamos a tener un balance de cuánto se absorbe en el sólido. Y aquí vemos, en otras palabras, a 600 se absorbe menos, y muy probablemente entre 200 y 300 es ahí donde hay la mayor absorción. Entonces, puedes decir que a partir de aquí puedes suponer una concentración de 100 o de 150 o de 200 para hacer tus estudios.
Y ya con los datos experimentales mediante Origin, que más adelante te voy a mostrar cómo usarlo, cómo programar una de estas ecuaciones y tú obtener las constantes. Claro, lo puedes hacer en Excel, pero en Origin es más elegante, lo vamos a ver. Encontramos las concentraciones de equilibrio, es decir, las concentraciones que tendría en el equilibrio nuestro experimento. Y aquí tenemos los parámetros de las isotermas que trabajamos. ¿Por qué se llaman isotermas? Porque relacionamos la cantidad absorbida con diferentes concentraciones de adsorbato. Cuando hablamos de cinética, simplemente lo que tenemos es una cierta condición y una misma o una sola concentración y evaluamos en qué tiempo ya no hay cambios, determinamos el tiempo de equilibrio. Entonces tenemos los tres modelos, aquí están las correlaciones correspondientes, ¿sí? Y sus valores de R, que sería la correlación. Como puedes notar, esta absorción prácticamente se podría describir por el modelo de Langmuir, pero estos modelos no ayudarían a describir claramente. ¿Por qué? Porque la R cuadrada o factor de correlación de Pearson, pues es muy bajo, ¿no? Sabemos que esa R cuadrada debe tender lo más cercano a uno. Y aquí están precisamente los modelos. Tenemos los datos experimentales, son los puntos negros. Luego tenemos el modelo de Langmuir, que es como este ajuste, el modelo de Freundlich y el modelo de Six. Como puedes notar, pues al menos el modelo de Langmuir describe tres puntos, este y este, pero los otros modelos no describen tanto. Por ello, aquí es donde entra en juego pues la parte del análisis matemático que más adelante te voy a enseñar. Esto se hace en Origin para que tenga una mejor calidad y si tú pretendes en su momento hacer un reporte de laboratorio o bueno, escribir un artículo, pues es mucho mejor este tipo de análisis. Y bueno, para finalizar, en un experimento de absorción, por ejemplo, pues puedes concluir sobre las constantes de velocidad a una cierta velocidad de agitación. Puedes hablar sobre cuál concentración es la más adecuada donde hay mayor absorción, ¿sí? Cómo afecta la cantidad de ácido absorbida, cómo es el equilibrio de absorción, en cuánto tiempo llega. El equilibrio dice que se alcanzó en 6 horas. Para ello tuvimos que haber hecho lo que te comentaba, la cinética, simplemente colocas una determinada concentración, un determinado volumen y evaluamos el perfil de concentración, donde se alcanza. Por ejemplo, yo creo que esa es esta parte. Aquí podemos observar la curva de calibración. Aquí a 60 minutos más o menos se alcanza pues el equilibrio. Ahí dice creo 6 horas, hay un error, ¿verdad? Creo que hay un error. A ver, vamos a ver. Dice que fue a 6 horas. La absorción se alcanzó a 60 minutos, ¿no? Los modelos de Sieb y Langmuir representaron de mejor manera los datos. El modelo de Freundlich presentó una desvariación importante a los datos. Las referencias bibliográficas que utilizamos y un apéndice. Aquí te dejamos los valores que obtienes en las regresiones lineales. Estas regresiones lineales las hicimos en Origin. Uno programa su modelito y aquí puedes obtener pues, los parámetros. Tenemos las tres regresiones lineales para cada modelo, ¿no? Y entonces, pues ya con ello terminamos de esta parte. No olvides entonces que es la absorción, para qué nos sirve. Y bueno, para finalizar, o antes de finalizar, esto también tiene aplicación en la metalurgia extractiva, sobre todo en la operación de flotación. Bueno, es un proceso, la flotación, proceso químico, hay una reacción química que ocurre a veces en la superficie y es la absorción, el colector que le llamamos, se absorbe en la superficie del mineral y por ello ocurre la flotación, ¿no? Hay otro fenómeno, necesitamos burbujas de aire, pero la parte importante es que hay absorción, una absorción del colector sobre la superficie que sería nuestro absorbente. El absorbente es el mineral.
O también está aplicado a tratamiento de aguas residuales, tratamientos de medicamentos, sobre carbón activado, sobre arcillas, sobre materiales específicos. Y entonces espero te haya gustado este video. Nos vemos muy pronto en otro video donde te voy a enseñar cómo usar Origin para obtener ese tipo de regresiones lineales. Como te comento, también se puede hacer en Excel, pero te voy a enseñar de manera más elegante en Origin. Bueno, sin más que agregar, nos vemos en un siguiente video. Saludos.